El 20 de mayo de 2013, se hizo oficial lo que era inevitable tal y como había transcurrido la temporada pasada: la marcha de José Mourinho, que retornaba al Chelsea. Se especula con que Heynckes podría ser el nuevo entrenador, pero finalmente, se confirma que el elegido es una vieja aspiración de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, antiguo centrocampista del Milan de Sacchi. Posee un envidiable palmarés como técnico, con 2 Copas de Europa, y campeón de las ligas de Italia, Inglaterra y Francia. Pero sobre todo, su gran virtud es su carácter tranquilo y afable, todo lo contrario que su predecesor, por lo que se habla de Ancelotti como el pacificador. Con él, llega como segundo entrenador Zinedine Zidane. Una de las secuelas que había dejado el ciclón Mourinho era la situación de Casillas, y había curiosidad por ver qué decisión tomaba el nuevo entrenador al respecto. Durante la pretemporada, hubo oportunidades para ambos guardametas, y finalmente el propio Ancelotti hizo público al comenzar los primeros partidos oficiales, que Diego López jugaría la Liga, e Iker Casillas la Copa de Europa y la Copa del Rey. Esta alternancia sin precedentes solo sirvió para avivar la polémica, ya que si bien Diego López había respondido como un buen portero, la titularidad indiscutible de Casillas posiblemente hubiera apagado los últimos rescoldos de la polémica. De esta forma, los mourinistas que aún quedaban en la grada se mantuvieron en su postura de cuestionar al capitán, que empezó a ser pitado por un sector de su propio público. Parece ser que el preparador de porteros ayudante de Ancelotti, William Becchi, prefería a Diego López, guardameta alto y sobrio, algo muy del gusto del fútbol italiano, y fue el que inclinó a Ancelotti a esta decisión salomónica que pretendía contentar a todos. Fue posiblemente la decisión del italiano menos afortunada, pues en todo lo demás supo llevar a lo más alto al equipo, templando los egos propios de todo vestuario, sacando el mejor partido posible a la plantilla y ganándose el apoyo de todos ellos. Por supuesto, su relación con la prensa era fluida y amable, y las tensiones con los rivales quedaron olvidadas. El culebrón del verano fue el fichaje de Bale, al que el Tottenham quiso retener hasta el último momento, y solo el último día de agosto se pudo firmar la operación. Aunque la cifra es dudosa, oficialmente se anunció un coste de 91 millones de euros. Gareth Bale era un potente y veloz zurdo que había empezado como lateral izquierdo, pero llegaba ya convertido en un delantero, extremo, o incluso media punta, con ciertas reticencias a sacrificarse en el aspecto defensivo. Los otros fichajes de la temporada fueron el malagueño Isco, genio y artista en el centro del campo, y el mediocentro defensivo Illarramendi, procedente de la Real Sociedad. Además, se incorporaban definitivamente al primer equipo los castillistas Casemiro, Morata y Jesé, y se repescaba a Carvajal del Bayer Leverkusen, donde había sido considerado mejor lateral derecho de la liga alemana. Por contra causa baja Higuaín, en busca de más minutos en el Nápoles. También se va Kaká, posiblemente el mayor fracaso de la historia de los fichajes del Real Madrid si tenemos en cuenta la relación coste-beneficio. Y en los últimos días de agosto, Mesut Özil decide forzar su salida con dirección a la liga inglesa. El 22 de agosto se juega el Trofeo Bernabéu, aprovechando la ocasión para convertirlo en el homenaje a Raúl, y se invita a su actual equipo, el Al-Sadd de Qatar. En un emotivo acto, el madrileño disputa la primera parte con el número 7 del Real Madrid y marca el primer gol del partido. Cristiano Ronaldo, que salió con el 11, le cede su dorsal a Raúl, pero este se lo devolvería en la segunda parte, escenificando así el relevo entre dos leyendas de la historia del Real Madrid. También Iker Casillas cedió su brazalete de capitán para ese partido al jugador con más partidos en la historia blanca. Se daba la circunstancia de que las iniciales del triplete atacante del Madrid, Bale, Benzema y Cristiano, coincidían con las de la famosa televisión británica BBC. Pronto la prensa propagó la ocurrencia, y quedó para siempre. Una de las modificaciones que supuso la llegada de Bale, fue la posición de Di María, pues el galés iba a jugar como extremo derecho. Ancelotti acertó de pleno y consiguió reciclar al Fideo en un brioso centrocampista de ida y vuelta, que añadía a sus incansables llegadas al área un buen trabajo defensivo. Por tanto, el once habitual de aquella temporada pasó a ser un 4-3-3, con Diego López, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, Modric, Xabi Alonso y Di María en el medio, y la BBC arriba. Esta liga sería una de las más disputadas de los últimos años, pues a Real Madrid y Barcelona se iba a unir el Atlético de Madrid de Simeone. Los blancos llegaron a liderar la tabla en el mes de marzo, pero descuidaron la recta final del campeonato con 2 puntos de 9 posibles ante Valencia, Valladolid y Celta. De forma merecida, el Atlético ganó el título en la última jornada,
precisamente ante el Barcelona. El Real Madrid estuvo más acertado en la Copa del Rey, superando sucesivamente a Olímpico de Játiva, Osasuna, Español, Atlético de Madrid, y en la gran final, al Barcelona. Jugada el 16 de abril en Valencia, el Madrid llegaba con la baja de Cristiano Ronaldo por lesión, por lo que Di María volvió a la zona derecha del ataque, Bale a la izquierda, y entraba Isco en el centro del campo. El conjunto blanco fue superior durante todo el partido, y pronto llegó el primer gol, obra de Di María a los 10 minutos. El Barcelona, gris, consiguió empatar de córner en el minuto 68, por medio del central Bartra. Y cuando parecía que el partido iba destinado a la prórroga, una carrera estratosférica de Bale por la banda izquierda, en la que tuvo hasta que salirse del campo para superar a su rival, terminó en gol del galés a los 85 minutos de partido, que suponía la segunda copa para el Madrid en 4 años. Pero sin duda la mejor noticia de la temporada llegaría en la Champions, ya que el Madrid alzaría por fin la 10ª, que en los últimos años había llegado a convertirse casi en obsesión. La liguilla inicial se supera con 5 victorias y un solo empate, ante Juventus, Galatasaray y Copenhague. Curiosamente, en todos los cruces posteriores le tocaría enfrentarse a equipos alemanes. El Schalke 04 fue el rival de octavos, batido con claridad por 1-6 en Alemania y 3-1 en Madrid. La revancha del año anterior contra el Borussia se produjo en los cuartos de final. En el Bernabéu, cómodo triunfo por 3-0. Pero en Dortmund el partido se complicó y los alemanes ganan por 2-0. Por momentos, parecía que el resultado del año pasado iba a repetirse, pero un hombre en el que Ancelotti no demostraba confianza, el brasileño Casemiro, se convirtió en el héroe de la eliminatoria saliendo desde el banquillo para sujetar el centro del campo y mantener a flote al equipo, mientras que Illarramendi se veía claramente sobrepasado. En semifinales se esperaba una vez más el Bayern Múnich, sempiterno rival europeo del Real Madrid. En la ida, un escaso 1-0 en el Bernabéu dejaba abierta la eliminatoria. Para la vuelta, los antecedentes en Alemania no eran positivos para los madridistas, donde solo habían ganado 2 partidos de los 27 disputados en tierras germanas en competiciones europeas. En el Olímpico de Múnich concretamente, el historial era de 9 derrotas y un empate. Pero ese 29 de abril iban a caer todos los registros anteriores, y el Madrid ganaba brillantemente por 0-4, con 2 goles de Sergio Ramos y otros 2 de Cristiano Ronaldo, y sobre todo una clara sensación de solvencia y superioridad. Mientras, en la otra semifinal, el Atlético apeaba al Chelsea, por lo que los 2 máximos rivales madrileños habían de enfrentarse en la gran final. El 24 de mayo en Lisboa,
el Atlético llegaba con la duda de su mejor delantero, Diego Costa, aquejado de una lesión muscular para la que hubiera necesitado varias semanas de reposo. Simeone decide arriesgar y le alinea como titular, pero es un error, y a los 9 minutos se ve obligado a realizar el cambio. Cambio que le hubiera venido bien a los rojiblancos en la recta final del partido cuando fallaban las fuerzas. El rocoso equipo del Cholo se adelanta por medio de Godín, en una salida en falso de Casillas. Desde ese momento el partido es cada vez más un acoso del Madrid en busca del empate, mientras el Atleti se repliega y aguanta. Todo parece perdido y el tiempo se acaba. Hasta que llega el mágico minuto 93. En el enésimo córner lanzado por Modric, Sergio Ramos conecta un cabezazo perfecto que se va al fondo de la red. Es el 1-1, marcado en el descuento. En la prórroga, el Atlético baja los brazos y el Madrid se crece. Los rojiblancos sufren el agotamiento físico y el golpe psicológico que ha supuesto el empate madridista, cuando ya se veían celebrando el título. Ahora parece cuestión de tiempo, que el Real Madrid resuelva antes de llegar a los penaltis. Bale, otra vez marcando en una final, hace el 2-1, tras una jugada de Di María. Marcelo y Cristiano marcan el tercero y el cuarto, que suponen la 10ª Copa de Europa del Real Madrid. Inmejorable colofón a una temporada que muchos veían de transición tras la marcha de Mourinho, y que sin embargo terminó con 2 brillantes trofeos que sumar al palmarés. Al día siguiente de la final, se presentaba de forma sorpresiva un nuevo himno del club, grabado días antes por el cantante Nadir Kayat con los propios jugadores, sin que ello hubiera trascendido. Desde ese mismo momento se le conocerá como el himno de la 10ª. Los aficionados más veteranos, y la historia así lo demuestra, compartían la idea de que el verdadero máximo rival del Real Madrid fue el Atlético de Madrid y no el Barcelona. En los inicios del club, con los campeonatos regionales, y durante muchos años, eran más frecuentes los enfrentamientos entre madridistas y rojiblancos, que contra los equipos de otras provincias, y esa relación de vecindad sembró la rivalidad entre ambos, aunque en la segunda mitad del siglo XX se fuera fortaleciendo más la dicotomía Madrid-Barcelona. Llegaban pues a esta final 2 equipos con una rivalidad histórica, cuyos aficionados recordarían este partido durante décadas, unos para bien y otros para mal. Cuando todo parecía perdido para el Real Madrid, volvió a aparecer ese espíritu que solo este equipo en el mundo tiene como seña de identidad. No se rinde nunca. Todos los equipos del mundo pueden luchar durante muchos partidos, ser combativos durante un ciclo que puede durar incluso años. Todos los equipos del mundo han realizado alguna vez una remontada, pero solo el Real Madrid lleva en su idiosincrasia el espíritu de las remontadas, de las gestas imposibles, de no morir nunca. Una vez más lo consiguió el 24 de mayo de 2014. Ese cabezazo de Sergio Ramos cambió la historia que pudo haber sido y no fue, y el Madrid volvió a salir campeón, mientras el Atlético se quedaba otra vez a un minuto de la gloria. El guión de aquel momento inolvidable es el que hubiera escrito todo aficionado al fútbol. Ganar una final de la Copa de Europa, con un gol en el último minuto, a tu máximo rival histórico.